Hola, vamos a comenzar a exponer el tema 4, que es el tronco del encéfalo. En primer lugar, vamos a estudiar los componentes. Encontramos el globo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Todos estos componentes conectarán el cerebro con la médula espinal. El globo raquídeo se encarga del control respiratorio y de la frecuencia cardíaca. La protuberancia del control de movimiento voluntario o movimiento ocular. En ambos se encuentran numerosos núcleos de pares craneales y transición de tractos ascendentes y descendentes, que vamos a ver a continuación. Los núcleos que pasan por el bulbo raquídeo son los siguientes. Está el núcleo del nervio trigémino, que encontramos en color rojo, los núcleos cocleares y vestibulares en color verde, perdón. A continuación tenemos el núcleo del nervio accesorio en color morado y en color naranja el núcleo del motor del nervio trigémino. Y luego de amarillo encontramos el nervio del oculomotor superior y el nervio troclear, que es más central, como podemos ver aquí. El pedúnculo cerebeloso lo tenemos aquí marcado con este círculo rosa, que es una zona de transición. También vamos a situar diferentes nervios, como puede ser el nervio glosofaríngeo, que es el par 9, aquí abajo, el nervio pago, o el nervio accesorio, que es el par 11, que la raíz craneal es el punto de inervación motora de las fibras superiores del trapecio, del masetero y una parte de las fibras del esplenio. También está el nervio hipogloso, que es el par 12 y está un poco más posterior. Y por último vamos a situar la pirámide, que se encuentra, son estas dos estructuras iguales, pues aquí, y luego la oliva. La unión espinolobular. De color azul hemos marcado el cordón posterior del menisco medial, que se encuentra en el fascículo grácil y cuneiforme. En esta zona azul encontramos el fascículo, como he dicho antes, grácil y cuneiforme. Es el tracto y núcleo espinal del trigémino. En las decusaciones de las pirámides vamos a explicar que el 80% del tracto córtico-espinal lateral se cruza. Se encuentra, esta viene por aquí y aquí se cruza. Luego encontramos el 10% del tracto córtico-espinal anterior, cruzará más abajo, se refiere, como podemos ver aquí, a esta flechita que viene por aquí. Y por último, esta flecha es el tracto córtico-espinal lateral directo que no cruza. En el color verde, esta zona se trata del tracto espinocerebeloso posterior, y estas estructuras que podemos ver aquí en esta imagen es la formación reticular. Por último, voy a explicar el síndrome del agujero yugular, cuyos síntomas son el dolor detrás de la oreja, irritación del nervio vago o glosofaríngeo, la cefalea, que es la irritación del nervio vago, la ronquera, que es la parálisis de las fibras laringomotoras, y la disfagia, que es la parálisis de las fibras faringomotoras. Las posibles causas las tenemos aquí escritas, que puede ser cualquier lesión que pueda aumentar el volumen craneal, traumatismos o problemas musculares, articulares, cervicales. La protuberancia es una estructura que permite que la información fluya desde el cerebro hasta la médula espinal y al revés. Por tanto, tiene función de regulación y conducción. En esta estructura discurre el nervio trigémino, que emerge de la protuberancia, nervio vestibulo-coclear, que es el octavo par craneal, nervio facial, que sería el séptimo, y el abducens, que sería el sexto. En general, todos los nervios que tienen una V emergen de la protuberancia. También encontramos un surco basilar, que es donde encontraríamos la arteria basilar, que es la que irrigaría las estructuras superiores. Bueno, el cuarto ventrículo es una cavidad situada entre el romboencéfalo, el bulbo y la protuberancia. Esta conecta la médula espinal a través del canal ependimiario, el cual discurre la totalidad de la médula y permite que el LCR, el líquido cefalorraquídeo, fluya a través de ella hasta el fin del conducto, hasta el ventrículo terminal. El mesencéfalo coordinaría todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal.
canales que emergen del mesencéfalo serían tractos ópticos, nervio oculomotor, nervio troclear y la porción oftálmica del nervio trigémino. En el mesencéfalo las estructuras a destacar serían los cuerpos mamilares, que son la zona de transición entre el mesencéfalo y el hipotálamo, la sustancia gris preabruptal, que es muy importante en la neurofisiología del sistema inhibitorio descendente, la sustancia negra, que es importante en el movimiento, el núcleo rojo, que está asociado con el procesamiento de la información motora y donde se inicia la vía rubroespinal, y los colículos, que diferenciamos entre colículo superior, que tiene un procesamiento visual, y colículo inferior, que tiene un procesamiento auditivo. Funciones del tronco del encéfalo. Así, en resumen, podríamos decir que el tronco del encéfalo cumple las funciones motoras y sensitivas de la cara y la cabeza. Más en concreto, dentro de las funciones de control, encontraríamos el control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control parcial del funcionamiento digestivo, la ayuda al control del equilibrio y el control de los movimientos oculares. Dentro del control motor, pues el tronco del encéfalo participa en el control del movimiento. Ciertas actividades, como la marcha, pues presentan cierta periodicidad. Ejemplo, al principio, como el bebé no marcha, pero ya tiene el control de la marcha. O sea, no tiene la marcha, pero ya tiene ese control. Como podríamos ver aquí en estas gráficas, tiene el control, pero no lo manifiestan. Estos patrones son objeto de estudio y discusión. Y es una reciente investigación que se encontraron unos patrones básicos que se repiten en el recién nacido y parecen ser similares en niños y en adultos, como he comentado anteriormente. Si se agrupan las actividades electromiográficas de 8 músculos de cada miembro inferior, se obtienen unos patrones claramente definidos independientemente de la edad del sujeto. Otros patrones se aprenden a edad temprana y se mantienen constantemente. Antiguamente se hicieron varios experimentos, que ahora mismo pues claramente no se podrían hacer. Lo que hacen en un experimento es, le provocan una lesión medular a un gato y el patrón de la marcha se manifiesta con un ritmo agonista-antagonista muy similar. Entonces, ¿existe algún automatismo? ¿La marcha se estructura o no en la corteza cerebral? Creemos que no. En base a esto, se documenta la existencia de un generador medular de patrones a nivel medular. Y a nivel medular en animales, aunque parece que en humanos este generador central de patrones no puede estar en la médula. Y algunos autores pues proponen la existencia de un generador de patrones en el tronco del encéfalo, como estamos viendo. ¿Y cómo funciona este generador de patrones? Pues podemos ver aquí, en la imagen de la izquierda, que tenemos un flexor y un extensor y cómo hacen estos patrones, que podríamos decir que es una coordinación casi perfecta entre flexores y extensores dentro de la marcha. Aquí podríamos ver un resumen o un esquema de cómo es la jerarquización del movimiento. Entonces, podríamos decir que el control superior del movimiento es un movimiento planificado, que es de corteza cerebral más ganglios basales y el cerebelo. Luego, el generador central de patrones, pues que es un movimiento más automatizado, sería el tronco del encéfalo con la médula espinal. Luego, las motoneuronas serían básicamente la médula espinal. Los músculos se encargarían del movimiento ejecutivo, que es una visión periférica. Luego, receptores sensitivos, que darían la respuesta, y el feedback sensitivo, que puede influir en el control superior, generador central de patrones, motoneuronas, y también en la actividad sensoriomotora. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir? Que la corteza motora, que es primaria y área motora, suplementaria y premotora, que es la planificación e inicio del movimiento voluntario. Luego, el tronco del encéfalo, que haría movimientos simples o automatizados, colabora en el control postural. Vías vestibuloespinales, tectoespinales y reticuloespinales. Luego, los ganglios basales, pues se encargarían de la presión, o sea, de la precisión del movimiento. Y el cerebelo, una coordinación sensoriomotora, y los circuitos locales de la coordinación de los reflejos. La motoneurona, pues se encargaría de lo del asta anterior, y la periferia de los músculos.